Bienvenidos a nuestro tercer portafolio Problemáticas de América Latina desde las epistemologías del sur. Nuestro equipo de trabajo trabajará sobre el alto debilitamiento cultural, pérdida de territorio y rompimiento de las relaciones sociales en la comunidad Hud del departamento del Guaviare. La epistemología del sur se relaciona con los saberes que emergen de las luchas sociales y políticas y no pueden ser separadas de esas luchas. Por lo tanto, no son epistémicas en el sentido convencional de la palabra. Su objetivo no es estudiar el conocimiento o las creencias justificadas como tal, por no mencionar el contexto histórico y social en el que ambos emergen. La epistemología social también es un concepto controvertido. Su objetivo más bien es identificar y valorar lo que a menudo ni siquiera aparece como conocimiento a la luz de las epistemologías dominantes, lo que en su lugar surge como parte de las luchas de resistencia contra la opresión y contra el conocimiento que legitimiza esa opresión. Muchas de esas formas de conocimiento no son saberes abstractos, sino empíricos. La epistemología del sur ocupa el concepto de epistemología en el sentido de resignificarlo como un instrumento para interrumpir las políticas dominantes del conocimiento. Los Hughes en el departamento del Guaviare han tenido diferentes tipos de rompimientos desde su cultura y relaciones con la sociedad, en este caso con los colonos o blancos, como también los llaman. Los indígenas han tenido una ruptura cultural en el sentido que se han visto permeados por todas aquellas cosas de los blancos y de los colonos, donde para ellos es más atractivo ese tipo de cosas que de pronto el poder seguir con sus tradiciones culturales ancestrales. Y es así en donde los más jóvenes, los más niños, se ven abocados en de pronto salir de sus territorios para lograr ver más o curiosear más ese mundo, ese universo que le presentan los colonos o los blancos. Aparte de eso, se han visto desafortunadamente en hechos de desplazamiento no solamente por actores de conflicto armado, sino por la fuerza pública. Caso concreto, resguardo indígena Q de Barrancón, en donde fueron desplazados desde su territorio, llegaron a este municipio del Guapiare, San José, y la fuerza pública con el batallón de fuerzas especiales llegaron a invadir su territorio y es así como también fueron desplazados por el mismo Estado y aparte de eso que se les ha visto vulnerados sus derechos en el sentido de que por la parte de entrenamiento de esta fuerza dejan restos de sus municiones, granadas y demás, y ellos las han manipulado y han habido accidentes. Entonces es así donde se tiene aún más una ruptura de su cultura por curiosidad de aquellas cosas que para ellos les parece atractivas, pero que desafortunadamente son letales para algunos y para otros los han dejado con lesiones de por vida. Es así como se debe buscar el enfoque territorial, un enfoque que permita que ellos puedan preservar su cultura y asimismo poder continuar con esta bella características y diversidad cultural que tenemos. Caracterización geográfica de la comunidad Hu. Los Hu son el pueblo ancestral más pequeño de Colombia, con 617 personas de acuerdo con el censo del 2005 y representa el 0,04% de toda la población indígena del país. Viven como una sola familia, pese a estar distribuidos entre los departamentos. Alrededor de 7 resguardos están ubicados y están conformados por sectores en donde residen grupos de familias extensas. Entre las familias de los distintos sectores suelen existir lazos de afinidad. Y estas relaciones tienen un peso fundamental cuando las familias desean instalarse en el territorio, debido a que
aquellas que no poseen esos lazos deben conseguir el consentimiento del líder o el gobernador. A estos territorios que bajo la forma de resguardo le fueron reconocidos por el Estado colombiano, a lo largo de los 9 años, como consecuencia de los desplazamientos forzados, se fueron sumando nuevos agrupamientos de personas que se fueron organizando en asentamientos próximos a los municipios de San José del Guaviare y Mapiripán Meta. Estos asentamientos consisten en tierras rentadas por las administraciones municipales. En un primer momento fueron pensados como espacios transitorios, es decir, espacios de paso, pero la dificultad para resolver la situación territorial llevó a que se convirtieran en el hogar definitivo de muchas de estas personas. En el planteamiento del problema son los diferentes ciclos de violencia y ocupación a sus territorios. En sus orígenes se dio el conflicto entre colonos e indígenas, pero en la actualidad es el remanente de la invasión de muchos actores que tienen aún intereses propios, como el Ejército Nacional y los grupos armados. La presencia militar trajo como consecuencias límites para la movilidad de la comunidad y restricciones de circulación a productos básicos como alimentos y medicamentos. Transitar de un lugar a otro era motivo de señalamientos y amenazas. Con el conflicto armado y la colonización, la comunidad Hu conoció lo que era el desplazamiento forzado y el despojo de territorio propio. Algunos de sus miembros fueron obligados a trabajar en cultivos ilícitos y reclutados por los grupos armados. El proceso de pérdida territorial es acentuado, puesto que no poseen documentos que los acrediten como propietarios de los predios que habitan. Solo cuentan con documentos en los cuales el anterior poseedor le vende al nuevo las mejoras. Y en la actualidad la comunidad Hu vive una situación social y económica que la ha llevado a desplazarse y a la expulsión de su territorio ancestral, el despojo de sus tierras y pues el desplazamiento forzado. En esta cartografía social de la comunidad Hu, en el lado izquierdo se puede observar el resguardo que tuvieron que abandonar debido a todas estas problemáticas, y en el lado derecho el mapa del asentamiento actual, donde en realidad pues se presentan las mismas problemáticas, pero muchos de ellos están salvaguardando este espacio para que no les ocurra como en el anterior resguardo que se tuvieron que desplazar. Es pertinente implementar el método de análisis sistémico desarrollado por Ludwig von, dado que se acomoda mejor a la necesidad en la problemática planteada. Este se enfoca en el estudio de las interrelaciones e interacciones, unificando diversos elementos que integran un fenómeno. Es necesario conocer cómo funciona un sistema en su totalidad, es decir, el análisis de cada subsistema desde su estructura y su dinámica dentro del contexto, pues al desglosar cada subsistema en particular, se pueden brindar alternativas de solución, contribuyendo directamente al funcionamiento del sistema central. En este sentido, el escenario del posacuerdo en Colombia tiene varias vertientes de índole social, económico, cultural y político que requieren ser descritas. Es necesario ser críticos al identificar cada vertiente de la problemática, indagando en la historia y factores importantes que influyen directamente. Buen día, mi nombre es Yegni Patricia Jiménez Velázquez. Estoy a cargo de dar la conclusión de esta exposición de la comunidad Hute. Entonces queremos concluir primero expresando que la geopolítica que permite dar a entender como las dinámicas de las comunidades, de acuerdo con la interacción que se genera, de acuerdo con todos los territorios
que han de servir de apoyo y orientar en todo lo que se relaciona, entre otros, con la casualidad geográfica de los hechos históricos que aporten elementos de juicio, de tal manera que ellos expliquen la posible dependencia del medio geográfico. Las comunidades indígenas, por sus dinámicas culturales, están en diferentes lugares, dando actuación del Estado en sus diferentes etapas. Junto con su relación en el territorio, la sociedad y los actores internacionales, las comunidades indígenas, en especial la comunidad Huot, tiene problemáticas diversas. Depende de la ubicación geográfica, la construcción de relaciones en los contextos sociales, políticos y económicos del territorio, sin olvidar su posicionamiento en la misma internacional frente a los grandes asuntos globales. Entonces, siendo así, hemos terminado la exposición de la comunidad Huot, que nos permitió realizar un mapeo y nos permitió exponer cuál era el alto debilitamiento cultural y la pérdida del territorio y rompimiento de las relaciones en la comunidad Huot del Guaviare. La mayor debilitamiento, como se dieron cuenta en toda la exposición, fue su desplazamiento por todo lo que han estado viviendo en su territorio, que es la violencia, la falta de la economía y la falta de ayuda de los entes gubernamentales del gobierno. Muchas gracias, esperamos que le haya gustado la exposición y gracias por la atención. Buen día.